8 de la mañana con 38, 8 con 31. Mire cómo se está despejando el cielo. Qué linda imagen tenemos de calle Boris en estos momentos. Está el presidente del Colegio Médico, ya lo ve en pantalla usted, Gonzalo Sáez. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Bueno, la preocupación constante de la comunidad, de la población en general. Quiero partir preguntándote cómo está el hospital, si tienes información, cuál es la condición del hospital, cuál es tu visión al respecto. Bueno, el hospital nuevamente, como fue en abril, se ha transformado en un hospital fundamentalmente COVID. Gran cantidad de camas están ocupadas por pacientes COVID. La UCI tiene en este minuto 14 pacientes, de los cuales 11 están conectados a ventilación mecánica. Así que con los traslados de pacientes a Santiago y con la evolución favorable de otros pacientes hemos logrado mantener algunos cupos como para poder enfrentar esta alta tasa de contagios que estamos viviendo. Además, se hizo una aeroevacuación que fue catalogada como histórica. Sí, por la complejidad que requiere hacer un traslado simultáneo de 3 pacientes. Son pacientes que están ventilados, que van dentro de una cápsula especial, que requieren. Son impactantes las imágenes, ¿eh? Sí, son impactantes. Un aplauso a la gente del SAMU que actúa con tanto profesionalismo para hacer también su trabajo y que ha estado trabajando de una manera impresionante durante estos 5 meses. Impresionante. La gente ya empezó a tapar la pantalla de preguntas y consultas, pero yo creo que vamos a representar a muchas personas en estos momentos respecto de lo que podamos ir dialogando. A ver, ¿crees tú que estamos en una falsa cuarentena, Gonzalo? Porque existe la sensación y sabemos que estamos en una cuarentena total, entre comillas, porque de verdad que no estamos en una cuarentena total, todos sabemos, ¿no? Aunque se diga, la norma diga que estamos en cuarentena total y que tenemos restricción vehicular, pero uno sale en la calle y es en una ciudad bastante normal, claro, con un poquitito menos de movilidad, de movimiento. No sé si tienen información respecto de si ha bajado o no la movilidad, es muy probable que haya bajado algo en la última semana, pero eso no se ve en la calle, Gonzalo. ¿Tienes la misma sensación? Sí, mira, a mí me gusta mucho trabajar con datos, ojalá lo más duros posible, y dentro de eso el mejor estudio que existe de movilidad por el momento es el de la Universidad del Desarrollo. Ya, que muestra la movilidad de los grupos de celulares entre antenas. Entonces eso da una buena representación de cómo se está moviendo la gente en la ciudad. Y ese estudio mostró que cuando comenzó la cuarentena estábamos en niveles de movilidad superiores a la época pre-pandemia. O sea, en marzo teníamos menos movilidad que la que teníamos ahora entrando a la cuarentena reciente. Y durante 4 o 5 días bajó un poco la movilidad y después nuevamente volvió a subir. Y tenemos los datos y luego bajó un poquitito más. No ha sido muy constante la baja que uno esperaría en una cuarentena. En una cuarentena uno esperaría que la movilidad empiece a bajar en forma progresiva y sin detenerse. Aquí ha sido un poco fluctuante y no tenemos tanto reporte porque el último reporte que tenemos es hasta el 9 de septiembre. Y hasta ese momento no habíamos logrado disminuir la movilidad a los niveles y la disminuimos para la cuarentena anterior en abril. Entonces yo me imagino que eso fue lo que motivó también a la autoridad para que decretara esta restricción vehicular también, que es otra manera como de disminuir la movilidad dentro de la ciudad. Y hay que recordarle a la gente que el virus se mueve arriba de uno, digamos. O sea, el virus no anda circulando solo, no toma colectivo, ni micro. No tiene auto, ¿no? No tiene auto. El virus se mueve arriba de las personas, entonces lo que necesitamos es que la gente deje de moverse para evitar contagio. Ya, pero lo que uno ve es que la gente se mueve, se está moviendo la gente. Cuando uno sale en la mañana temprano, a ti que te toca seguramente ir a los centros de salud, al hospital, obviamente, me imagino que ves y en algunos momentos tacos que se arman en las calles de la ciudad. Tiene relación en algunas partes con las fiscalizaciones, pero se ve mucha movilidad en la mañana, Gonzalo. En la tarde también. Ayer me tocó a mí por pega salir en la tarde y vi hasta patente 0 y 1 y ayer que estaban con restricción. Sí, yo creo que hay una escasa percepción del riesgo hasta que uno no tiene un familiar grave en la UCI o algún fallecido dentro de la familia, no le toma el real peso a lo que esto significa. Yo hace un tiempo atrás leí un artículo bien interesante, un artículo de divulgación, no es un trabajo científico, pero que me hizo bastante sentido, de un psicólogo argentino que dice que efectivamente en estos tiempos
donde la amenaza es real, el ser humano tiende a utilizar dos mecanismos de defensa. Uno que es la negación, a mí no me va a pasar, esto no, yo soy sano, esto le pasa a otro. Y el otro es la proyección, que es el echarle la culpa a los otros. Le ponemos etiqueta, el foco las pesqueras, el foco los cruceros, el foco es de otros, no es mío. Y uno lo ve, por ejemplo, cuando entrevistan a la gente en la calle, que está muy enojada porque la gente sale a la calle, pero al que están entrevistando también anda fuera en la calle, o sea, dice, no, anda mucha gente, la gente no debería salir, y es la misma gente la que está en la calle la que entrevistan y se enoja utilizando este mecanismo de defensa que es la proyección. Entonces yo te lo dije a ti, creo, en alguna entrevista, y lo he dicho varias veces, creo que faltó incorporar a gente de las ciencias sociales en esta cosa de entender el manejo, ¿no? El comportamiento social, que es tan distinto a lo que estamos acostumbrados cuando tenemos un paciente al frente. Lo que tú dices es muy interesante, Gonzalo, y esto me vino la frase, también leí otra cosa que decía, la gente le echa la culpa a la gente, es la propia gente la que le echa la culpa. La gente que se entrevista dice, la gente no entiende, la propia gente. Exacto. Es bien extraño eso, ¿no? Sí. Es como cuando decimos en este país, como si nosotros viviéramos en el extranjero, digamos. Claro, exactamente, qué increíble, qué increíble. Ahora, ¿estás de acuerdo con el manejo que ha hecho la autoridad? Porque yo he sido bien crítico en decir por qué no se considera esta mesa, que al final fue una ilusión al principio, donde se suponía los iban a reunir, los iban a llamar, se iban a juntar, ojalá una vez a la semana, hubiese sido fantástico. Eso no se siguió haciendo, se hace de vez en cuando, se sienten escuchados, Gonzalo, como profesionales, como las personas que de verdad saben de todo este tema, de cómo manejarlo en términos de la salubridad, de la medicina. Yo creo que no los han escuchado lo suficiente. No, la verdad es que la mesa social partió con un par de reuniones y después por lo menos a nosotros nunca más nos invitaron. No hemos tenido ninguna otra reunión con la autoridad y tampoco es que yo considere que nosotros debamos ser consultados como expertos porque probablemente hay mucha gente más experta que uno. Pero en el fondo lo que llama la atención es que las medidas han sido un poco huérfanas porque no existe un verdadero contrato social. Ese es el tema que uno ve, que son anuncios de la autoridad, pero uno no ve un compromiso de todos los actores de la sociedad. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho que en una mesa social se hubiera discutido efectivamente cuáles son las actividades esenciales en Magallanes y cuando cambiamos de fase, cuáles son las que deben cerrar. Porque hoy en día, y lo hemos conversado otras veces, una tienda que vende artículos de bazar y no sé, cualquier cosa, basta que ponga entre sus cosas alcohol gel y queda considerada como esencial y sigue abriendo y sigue vendiendo. Actividades, ramas enteras de la actividad, no sé si en este minuto, por ejemplo, la construcción sigue funcionando, pero sí, claro. Claramente en una cuarentena como la que estamos, no debiera haber actividad en la construcción. Es una actividad que mueve mucha gente y que claramente no es esencial, o sea, que se atrase una obra durante 2 semanas no es una cosa que vaya a significar ningún detrimento en la salud pública, y que la gente, en cambio, que trabaja en la construcción se siga moviendo, implica mayor movilidad y contagiosidad del virus. Doctor, Rosita pregunta, voy a las redes sociales un instante. Pregúntale al doctor, por favor, ¿qué estrategia usaría él para que la gente se quede en su casa? ¿Hay alguna estrategia para que la gente se quede en su casa? La conciencia nomás, creo yo. Sí, es una súper buena pregunta, por eso yo digo que hay que incorporar a la gente de las ciencias sociales. Yo soy ignorante en el tema, nosotros los doctores ya somos lo suficientemente soberbios como para opinar de lo propio, como para además opinar de lo ajeno, digamos. Creo que hay que preguntarle a los sociólogos, los publicistas, a lo mejor conocen muy bien cómo se comporta la gente y cuál es la mejor estrategia. Mi impresión desde la ignorancia es que mientras tú más insistas en decirle a la gente que no hay riesgo, que tenemos todo controlado y que todavía quedan camas en el hospital, menos adherencia hay a las restricciones de movilidad. En el fondo, cuando uno sale, pone en la balanza el riesgo de enfermarse versus el beneficio de lo que yo estoy obteniendo, de lo que yo quiero ir a comprar, por ejemplo. Y si veo yo que el riesgo de salir es muy bajo, porque me dicen que no, que la verdad es que ahora es cierto que hay más contagiados, pero que la gente se hospitaliza menos, que los cuadros son más leves, que no sé qué cosa, entonces no dimensiono realmente cuál es el riesgo y por lo tanto prefiero correr ese riesgo y salir a comprar lo que quiero.
Yo tengo la impresión de que es difícil en un país como el nuestro, donde durante muchos años hemos defendido a ultranza y hemos criado este monstruo que es el individualismo, apelar a la conciencia para cuidar a los adultos mayores o a los más vulnerables, a los pacientes críticos, porque yo creo que en general cada vez nos importa menos el que está al lado y no estamos dispuestos a hacer sacrificios por otros más que por uno mismo. Chuta, doctor, creo que le dio en el clavo, ¿eh? Creo que ahí está lo esencial respecto de cómo tratar de ver y de mirar y de interpretar lo que está sucediendo, porque este monstruo, como usted lo cataloga muy bien, del individualismo, hace que una persona diga, yo tengo que trabajar, a mí me da lo mismo que haya cuarentena, o me da lo mismo si me proviene o no, pero yo voy a ir a trabajar igual porque tengo que traer la plata y me da lo mismo el resto, me tengo que preocuparme de mi bolsillo. Y ahí hay un punto crucial en cómo visualizar lo que estamos viviendo. Yo creo que le das en el clavo, Gonzalo, absolutamente. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que puede ser parte de la explicación. Creo que hay que preguntarle a la gente que sabe sobre eso. Sí, sí, no, pero todo absolutamente. Mira, lo vamos a desarrollar, no solamente hoy día, sino que durante la semana lo vamos a desarrollar. ¿Qué pasó con las influencias, bronquitis, resfriados? ¿Ya no existen? ¿Cuál es la explicación que hay que darle a aquello? ¿Todo es COVID? Casi todo es COVID, es cierto, Ya. casi todo es COVID. La circulación viral de otros virus que se monitoriza en nuestro país, hay centros centinelas donde se toman muestras aleatorias, sistemáticas para ir detectando la presencia de otros virus, muestran que la presencia del coronavirus ha desplazado absolutamente al resto de los virus. Algo de enterovirus hay, algo de rinovirus, muy poquito, pero comparado con otros inviernos donde la presencia de influenza, parainfluenza, virus respiratorio sincicial, adenovirus era importante, hoy en día prácticamente no hay nada de eso y el nicho ecológico se lo ha comido todo el coronavirus, fundamentalmente porque compite por los mismos huéspedes que somos nosotros y tiene una contagiosidad mayor y una presencia mayor porque lo dejamos escapar, digamos, en el fondo los virus se reproducen exponencialmente en una comunidad y eso es lo que ha pasado con nosotros. Voy nuevamente a las redes sociales. Mira, Puchunca, ¿cómo está, Puchu? ¿Es posible cerrar absolutamente todo, bancos, notarías? ¿Daría alguna respuesta positiva, alguna solución? Preguntan en redes sociales. Sí, claro, o sea, las cuarentenas son efectivas cuando son bien, Cuando se bien cumple, ¿no? exacto. Si en el fondo esto de la cuarentena se utiliza cuando no somos capaces de controlar los focos solo con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y se nos escapan algunos contactos hacia afuera y entonces sigue reproduciéndose o diseminándose el virus. Entonces se recurre a esta última estrategia que es la cuarentena, que es la última de las últimas, pero que significa hacer un 2-3 momia. Si nosotros dejamos de movernos y no hay interacción entre un individuo y otro, el virus se controla porque tiene un ciclo de 14 días. Sí. A los 14 días una persona que incluso que está enferma, a los 14 días, si evoluciona bien o incluso si evoluciona mal, a los 14 días deja de ser contagiante. Nosotros tenemos pacientes en la UCI que llevan más de 14 días y nosotros sabemos que esos pacientes pueden estar graves desde el punto de vista respiratorio, pero no son contagiosos. Ya dejaron de eliminar virus para contagiar a otros. Entonces, si durante 14 días el virus no se moviera, la gente que tiene el cuadro desarrollaría los anticuerpos necesarios, dejaría de transmitirlo y bajaría totalmente la tasa de contagio. Entonces, esa es la razón de hacer una cuarentena. Jugar a un 2-3 momia es, baja la tasa de contagio y entonces yo con los trazadores que tengo puedo detectar pequeños focos y aislarlos rápidamente. Es como apagar un incendio forestal y después tener brigadas para ir apagando los pequeños focos que se presentan, ¿no? Perfecto, perfecto. Perdimos la trazabilidad. Ya se nos escapó de las manos. ¿Y por qué razón si fuese así, doctor? Sí, se nos escapó, yo creo, no es que no tengamos trazabilidad. De hecho, hoy en día tenemos mucho más trazadores que los que teníamos hace un mes atrás. Ya. Una de las cosas buenas que ocurrió después de la salida de la Seremi anterior es que el ministro anunció la llegada de 70 trazadores. Después que ella había tenido bastante resistencia a tener más gente, Sí. se dieron cuenta que con 17 trazadores no hacíamos mucho y tenemos 70 trazadores. Y ellos hacen el mejor esfuerzo, pero cuando la tasa de contagio va en alza, como está todavía en nuestra ciudad,
cuando el número es muy alto, tú no alcanzas a captar todos los contactos por la velocidad que tiene el contagio. O sea, yo no alcanzo, no le pillo la cola al virus. Contacto a un paciente que está sintomático hoy día, le pregunto cuál es su núcleo familiar o sus contactos dentro de las últimas 48 horas, y cuando los logro detectar y aislar a todos, ya se me escapó uno que tuvo contacto ayer con otra persona y no alcanzo a pillarle la cola. Eso es lo que pasa cuando se pierde la trazabilidad. No es que los trazadores no estén haciendo su trabajo, lo están haciendo más que nunca, pero no alcanzan a pillar la velocidad con que se nos dispara la infección viral. Además, estamos teniendo, y además la población tiene la duda si los casos que nos dicen todos los días es de hace 2 o 3 días, qué pasó con el retraso con el laboratorio, con el Cádiz, Santiago, pero igual estamos teniendo sobre 100 contagios diarios. Exacto, sí, perdimos un poquitito, volamos sin instrumento durante un par de días, y luego se incorporaron estos casos en los últimos 2 días, donde tuvimos más de 200, pero que efectivamente correspondían una proporción a lo que estaba rezagado del Cádiz. Sí, estamos teniendo más de 100 casos diarios, eso no tiene ningún futuro desde el punto de vista del control de la epidemia. Necesitamos bajar a menos de 20 casos diarios para tener... Para pasar de etapa, ¿no? Sí, para poder tener un muy buen control de trazabilidad, nosotros necesitamos tener menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Y estamos teniendo sobre 50 por 100.000 habitantes. Bueno, somos la comuna con mayor incidencia a nivel nacional, la más afectada, pero por lejos. Santiago en su peor momento tuvo mejores números que lo que estamos teniendo nosotros. La peor comuna, en el momento en que tú quieras hacer el examen desde marzo hasta ahora, tenemos los peores números. Qué terrible, qué terrible. Mira, Iván dice, lo único que podría funcionar es anticipar a las 18 horas el toque de queda. ¿Crees que pueda servir eso? Sí, siempre y cuando la gente lo respete, porque nosotros hemos recibido, sí, otra vez, hemos recibido en plena cuarentena, en la primera cuarentena y ahora también, en pleno toque de queda hemos tenido accidentes automovilísticos de gente que viene bajo la influencia del alcohol. O sea, ya portarse más mal que eso, yo dificulto encontrar una conducta más riesgosa que eso. O sea, en cuarentena, con toque de queda, con trago y chocar y ocuparnos una cama en la UCI, eso es como para darle el premio, la llave de la ciudad, digamos. Qué increíble, pero falta un poquito de fiscalización, por lo menos ese es mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que falta fiscalización porque yo sé, hay una responsabilidad individual, absolutamente, que no tenemos que salir, pero hay un porcentaje de la población que sí necesita la fiscalización, y ahí ha fallado la fiscalización, falta, por lo menos lo que uno ve. No sé si... Puede ser. Ya. ¿Qué se viene? ¿Qué hablan entre ustedes los doctores, Gonzalo? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Hasta cuándo vamos a estar? ¿Seguimos con la misma respuesta siempre de que hasta que no llegue la vacuna o esto puede tener algún tipo de variación? Es una pregunta bien interesante. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de alguna manera con ciertas restricciones y vamos a tener que generar planes que sean más sustentables en el tiempo. Tenemos que pensar que si hay una vacuna, esta no va a estar disponible antes de mediados del próximo año, en el mejor de los casos. Entonces, es posible que tengamos que ponernos un poquito más creativos, mirar la experiencia en otros lados, para generar planes que, siendo restrictivos, apelen mejor a la población de riesgo y no a la restricción de todo el mundo. Y creo que va a haber que hacerlo en forma bien responsable con la comunidad científica, un plan que sea tan amplio que permita que la gente se sienta identificada y que diga, bueno, en realidad a mí me consultaron y por lo tanto yo adhiero a este plan. Pero para hacer eso, primero tenemos que controlar la curva de contagio. O sea, no podemos soñar con ese futuro mientras no logremos controlar el presente actual, que es muy malo. Si nosotros llegamos a una curva de contagio muy baja, más de 14 días con números a la baja, menos de 10 casos por 100.000 habitantes, trazabilidad mayor al 80%, aislar a los contactos, por lo menos ubicar al 60% de los contactos dentro de las primeras 48 horas sin que se nos escape ninguno, que todos los contactos o todos los casos nuevos provengan de contactos anteriores, de manera de saber que ya tengo controlado el foco, no tengo casos sin explicación. Todo eso nos permite poder diseñar un plan a futuro que sea ordenado,
y que nos permita hacer un paso a paso racional y efectivo. Pero mientras no hagamos eso, no tenemos nada que planificar a futuro. Primero debemos controlar la emergencia que tenemos actualmente. ¿Nos vamos a contagiar todos? No sé si todos, yo creo que hay cosas que no sabemos, muchas cosas que todavía no sabemos. Este es un virus muy joven. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de otras infecciones virales, tú requieres de una inmunidad de rebaño alta, de 70 o 80%, para que el virus deje de circular. En el fondo ya, o sea, si la mayoría de la gente tiene anticuerpos, la probabilidad de que tú te encuentres con alguien susceptible es muchísimo más baja y por lo tanto tienes casos muy aislados o definitivamente desaparece la epidemia. Pero no sabemos para este virus cuál es la inmunidad de rebaño. Lo que sabemos es que por el momento todos los estudios de prevalencia muestran que si apostamos a eso, a la inmunidad de rebaño solamente, van a pasar 3 años antes que logremos eso, porque en lugares como Madrid o en Italia, donde se han hecho estudios de prevalencia, incluso los estudios de prevalencia hechos en Chile, los anticuerpos detectados no superan el 5%, 7%. Eso significa que queda todavía un 90% de población que no se ha infectado. Bajísimo. Claro, entonces la mejor manera de lograr una inmunidad de rebaño de una manera controlada y simple es con la vacuna. Pero mientras eso sucede, es posible que tengamos que soltar un poco las restricciones en los grupos de menor riesgo. Hay algunos epidemiólogos que señalan, por ejemplo, que los niños debieran poder hacer su vida prácticamente normal, porque ellos tienen un muy bajo riesgo, incluso si se enferman, de hacer un cuadro grave. ¿Colegio incluido, dice? Colegio incluido. El problema con esa estrategia es que parte de la premisa de que los niños, de que los grupos etarios están separados como compartimentos estancos distintos. Y eso no sucede en la vida real. O sea, el niño que va al colegio vuelve a la casa donde vive el abuelito. Entonces, entonces eso funciona bien para los países nórdicos europeos, donde la gente vive muy sola, con muy poca red social, vuelve a un departamento sola o tiene una familia una pareja joven con un par de niñitos que van al colegio y que a los abuelos los conocen por internet nomás. Pero en la realidad latina, que es mucho más nuclear, con familias más extendidas, y sobre todo los sectores más populares, donde la gente vive más hacinada, y los grupos familiares incluyen a la abuelita, al enfermo crónico, al paciente postrado, es muy difícil diseñar una política de esa naturaleza. Qué bravo, no me queda nada, pero voy a hacer la última consulta. A propósito, Iván dice, en Francia volvieron a clase y al tercer día ya habían vuelto a cerrar algunos contagios algunos colegios por contagios del virus. Es verdad. Me imagino que lo has escuchado, tal vez lo has leído, Gonzalo. En la primera ola que tuvimos nosotros se hablaba de la temperatura que sí incidía en el virus. Es decir, a mayor frío parece que había más permanencia del virus en el lugar donde se encontraba, y a medida que se aumentaba la temperatura, el virus tenía menor permanencia. Se habló mucho en Europa de aquello. Algo dijo uno de los doctores que vino, el doctor Santander, en rigor, que lo publicó por Twitter cuando dio positivo, que él no creía en la mala suerte, sino que habría que hacer un estudio, que algo raro había de entender ahí. ¿Tiene que ver con la temperatura tal vez la permanencia del virus? ¿O estaríamos en desventaja con eso? No, definitivamente no. Mira, las regiones que más, en algún minuto, las regiones más comprometidas en Chile fueron Tarapacá y Punta Arenas. O sea, más diferencia de temperatura que eso no hay. El virus, cuando partió, afectó al norte de Europa, que estaba en invierno, pero también afectó el sudeste asiático, que está con temperatura sobre 40 grados. Al parecer es bastante termoestable desde ese punto de vista el comportamiento viral, y no hay ningún estudio que haya logrado mostrar de que hay algunos factores climáticos que estén incidiendo en la curva. En este minuto, Europa está en verano y está sufriendo una segunda ola que te aseguro que va a ser muy grave. Ayer Francia tenía 10.000 casos diarios. Entonces yo creo que todavía, al igual que sucedió con la gripe española en el año 1918, esta es una pandemia que va a tener 2 o 3 olas grandes. Yo les voy a recordar que la historia nos dice que después de la primera ola de la gripe española en 1918, cuando todos pensaron que ya había pasado, la gente salió a las calles a celebrar el fin de la pandemia,
y luego vino una segunda ola que mató 5 veces más personas que la primera ola. O sea, yo no quiero ponerme tremendista ni quiero sembrar el pánico, digamos, pero sí creo que tenemos que tener mucho cuidado, estar muy alertas con este afán como de mostrar éxitos, así como, no, si nosotros hacemos muchos test, nosotros buscamos mucho, por eso tenemos muchos... No, nosotros somos un país medianamente pobre, con recursos limitados, que ha hecho cosas buenas, pero que en otras cosas lo ha hecho mal, porque vivimos hacinados, porque, o sea, el buscar culpables vendrá después de la pandemia. Por alguna razón a nosotros no nos ha ido tan bien, y de hecho nos ha ido bastante mal. Nosotros somos de los países con más muertos por millón de habitantes, con más contagiados por millón de habitantes. Tenemos cifras peores que las que tiene Brasil o Estados Unidos, donde prácticamente no se ha hecho nada por frenar la pandemia. Entonces, hay que acostumbrarse a vivir con una actitud de prevención, con una actitud de solidaridad, de pensar en el otro, de pensar que cada acción que yo hago puede tener repercusión en mi vecino, en el adulto mayor que pretendo ir a visitar. No lo hagamos, no vayamos a visitar a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Muchos de los focos que hoy día tenemos corresponden a gente que fue a visitar a alguien porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Bueno, si la razón de la restricción es justamente esa, que no tengamos contacto. Hoy, como nunca, existen muchos medios tecnológicos para hacerlo. El WhatsApp, el Zoom, el computador, el celular. Usemos eso y evitemos tener que llorar la pérdida de un ser querido, porque esto sigue matando gente. Esta hora de la mañana. Perdón, te perdí la señal absolutamente. Te da las gracias, nos tenemos que ir al corte. Muchas gracias, siempre un gusto conversar contigo. Y siempre muchas gracias a ustedes, cuídense, por favor, usen distancia social, mascarilla, lávense las manos, por favor. Que esté muy bien, Gonzalo. Buen día, buena jornada. Chao, hasta luego. Pausa, ya venimos.